Hola, bienvenidos a este video en el que abordaremos temas vistos en la asignatura de Historia del siglo XX, que son Dictadura de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y el Plan Cóndor. La dictadura de Brasil. La dictadura de Brasil fue un régimen autoritario que empezó con un golpe de Estado el 31 de marzo de 1964 con la dimisión del presidente João Goulart y comenzó con la promesa de volver a un régimen democrático, pero en realidad esto duró 21 años, de 1964 a 1985, y supuso censura en la prensa y en el arte, como las restricciones de derechos políticos y persecución policíaca de los oponentes políticos. Para algunas personas esto significó la edad oscura de la historia moderna brasileña, y para algunas otras personas extrañan estos tiempos debido a la crisis política y económica que se vive actualmente en este país. El golpe de Estado en Brasil tenía como objetivo parar el avance del movimiento popular del gobierno del vicepresidente João Goulart, acusado de ser un comunista. El presidente del Parlamento, Ranieri Machili, estuvo temporalmente con el control, ya que el vicepresidente estaba haciendo un viaje a China. Cuando este volvió, el Congreso implementó un nuevo sistema parlamentario para censurar los poderes del presidente y tumbar sus decisiones. Este régimen duró de 1961 a 1963, cuando se hizo un referéndum para acabar con este sistema, dándole de vuelta al presidente sus plenos poderes, pero como el ejército militar no aprobaba las decisiones de Goulart, se hizo un golpe de Estado el 31 de marzo de 1964, dejando al ejército a cargo, haciendo que el presidente Goulart escapara a Uruguay. El proceso llamado milagro económico es conocido por el crecimiento económico brasileño de los años 70. El Producto Interior creció gracias a que el gobierno hizo muchas inversiones sociales y en infraestructura, como en la construcción del puente del río Niterói y la planta hidroeléctrica de Itaipú. También la aceleración del proceso de industrialización, construcción de carreteras y mejoras de urbanización. El proceso Aún con un buen periodo económico, los problemas no dejaban de perseguir al régimen. La deuda externa se incrementaba año tras año, la inflación llegaba a un 200% anual. En 1985, el gobierno no pudo con la presión y en ese entonces presidente, el general João Batista Figueiredo, empezó el proceso de redemocratización. El proceso de redemocratización. El 25 de abril de 1985 se eligió como presidente a Tancredo Neves por elecciones indirectas y los días de dictadura en Brasil terminaron. La dictadura de Brasil tuvo 5 presidentes de izquierda a derecha, que son Humberto de Alencar Castelo Branco, Arturo Costa e Silva, Emílio Carrascazo Medecil, Ernesto Beckman Geisel, João Batista Figueiredo. La dictadura en Uruguay comenzó en 1973 y finalizó en 1985. El pueblo uruguayo era una sociedad con hábitos puramente democráticos. Esto quiere decir que se tomaba mucho en cuenta la opinión de la sociedad en temas controversiales o de gran importancia. Sin embargo, este pueblo no estaba acostumbrado a los gobiernos militares, lo que diferenciaba a los demás países latinoamericanos, que si bien durante el siglo XX la legalidad política era frecuente. Sin embargo, la ruptura democrática empañó toda esta buena imagen que tenía el pueblo, haciendo que se negaran o se despreciaran los derechos fundamentales de la sociedad, incluso las garantías. Antecedentes del golpe de Estado de 1973. Esto se caracterizó por el deterioro de la democracia y del Estado de Derecho. A este periodo Álvaro Rico lo denominó como el camino democrático de la dictadura, ya que era una autotransformación del Estado de Derecho en el Estado policial. Golpe de Estado y huelga general. El presidente Juan María Bordaberry, junto a los ministros de Defensa e Interior, en la madrugada del 27 de junio firmó el decreto de disolución del Parlamento. Esto conllevó a que fuera el presidente electo constitucionalmente, quien, en dicho acto, que fue el autogolpe, deviene dictador de facto.
Proceso político de la dictadura. El 27 de junio de 1973 se comenzó a organizar el aparato institucional. Este ayudaría a dar forma al gobierno de facto. A través de este mismo se decretó que disolvió el Parlamento. También se creó el Consejo de Estado. Sus atribuciones fueron desempeñar las funciones de la Asamblea General y controlar la gestión del Poder Ejecutivo en lo referente al respeto y a los derechos individuales. El terrorismo de Estado. Este se ejerció en distintas dimensiones, pero como resultado afectó a todo el conjunto de la sociedad uruguaya. Las prácticas llevadas a cabo por el gobierno comenzaron a manifestarse mucho antes del quiebre institucional. Dictadura militar de Chile, años 1973. La dictadura militar de Chile comprende un periodo de 17 años bajo el régimen dictatorial al mando de Augusto Pinochet. Durante la dictadura militar, Chile sufrió grandes transformaciones sociales y económicas que afectaron la vida cotidiana de la población, el aumento de la desigualdad social y la inestabilidad laboral. Una fuerte represión cultural hacia la sociedad. La dictadura llegó a su fin el 11 de marzo de 1990. Características. Fue un modelo de gobierno autoritario de extrema derecha. Sostuvo medidas anticomunistas impuestas por Estados Unidos. Limitaba la libertad de expresión y prohibía derechos a reunirse políticamente. Sustituyó el Congreso Nacional por la Junta de Gobierno. Bajo su gobierno se registraron más de 40.000 víctimas entre asesinados, desaparecidos y torturados. Causas. Gran inestabilidad política aprovechada por la oposición, crisis económica y financiera. La participación de Portugal en la Primera Guerra Mundial agravó la situación. Consecuencias políticas. El nuevo sistema de gobierno impuesto por el régimen militar pasó a ser autoritario y anticomunista a través de fuertes medidas. Este había prohibido y perseguido la libertad de prensa de partidos políticos opositores. Como consecuencia de la persecución se registraron más de 28.000 víctimas de tortura y prisión política. Consecuencias económicas. El fuerte aumento en la cantidad de dinero debido al alto déficit físico, además de las trabas económicas que impuso Estados Unidos al país. Hechos importantes. En 1973, el presidente Allende fue derrocado por el golpe de Estado al mando de Pinochet, quien era el jefe de ejército. Durante este periodo se cometaron fuertes violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, miles de personas en prisión fueron torturadas y asesinadas. En 1980, luego de una irregular plebiscito en Chile, se otorgó la posibilidad de Augusto Pinochet de reafirmar su cargo como presidente. La dictadura de Argentina, también llamada Proceso de Reorganización Nacional, fue una dictadura cívico-militar ocurrida en Argentina entre los años 1976 y 1983. Esto ocurrió tras el golpe del Estado militar que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, instalada mediante una junta militar que tuvo lugar a Jorge Videla como presidente facto. Las causas fueron el fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón en 1974, motivo por el que dejó a María Estela Martínez al mando,
y los militares consideraban que ella no era lo suficiente capacitada como para tener el mando. También las diferencias políticas, los problemas económicos y problemas internos en el gobierno de Maristela Martínez de Perón, por lo que los militares tomaron el poder, y el apoyo financiero al golpe de Estado por parte de Estados Unidos. Las principales consecuencias tenemos el incremento de la deuda pública, el abuso del poder que ocasionó tortura, muerte, secuestros, asesinatos y la desaparición de miles de personas, la inflación y pérdida de valor a la moneda local, la guerra de las Malvinas, inseguridad social y jurídica, deterioro de los derechos humanos, niños robados de sus madres, el surgimiento del Plan Cóndor y el surgimiento del grupo clandestino de resistencia llamado Madres de la Plaza Mayo. Como hechos importantes tenemos que el gobierno inició una persecución en la que interrogó, torturó y ejecutó a miles de personas en centros de detención clandestinos. También inició el proceso de reorganización en la que se disolvió el Congreso y se suspendieron las libertades a los ciudadanos, la pena de muerte para los subversivos y se removió la Corte Suprema de Justicia. Hola, mi nombre es Teresa y yo les voy a hablar sobre el Plan Cóndor. El Plan Cóndor se estableció el 25 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Este plan consistió en una organización estratégica de alcance internacional en la que participaron las dictaduras sudamericanas que gobernaban en Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. El plan fue propuesto por Henry Kissinger, que en aquel entonces era secretario de la presidencia de los Estados Unidos. El principal objetivo de este plan fue tanto luchar contra el comunismo de la región como instalar nuevas políticas. Las causas de este plan fueron el deseo de reprimir a todo aquel que se oponía a la política dictatorial, eliminar enemigos políticos, introducir una nueva política neoliberal y luchar contra el comunismo y evitar su expansión. Algunas de sus consecuencias de esta operación fue que dejó una gran cantidad de víctimas, políticos y militantes de distintos países que murieron siendo torturados. Se calcula que más de 50,000 personas resultaron muertas, más de 30,000 quedaron como desaparecidas y 400 personas fueron encarceladas. Se vivió un ambiente tenso en los países que estaban bajo el control del Plan Cóndor. Existía una vigilancia obsesiva sobre los enemigos políticos y la población en general estaba reprimida.